Bienvenidos a un nuevo episodio de Presente.bo. En esta oportunidad vamos a estar con jóvenes de Santa Cruz para conocer algunas temáticas, algunos tabúes que tratamos de tocar, que lo tocamos siempre entre amigos, en espacios cerrados, pero esta vez queremos conocer la percepción de gente del otro extremo del país. Vamos a hablar un poco acerca de esta temática, esta dicotomía que existe o que nos han implantado. Eso vamos a tratar de averiguarlo ahora, de Canvas y Collas. Un gusto, chicos. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar acá. Gracias igualmente a todo el equipo de Presente Bolivia. Yo feliz de venir acá y compartir las ideas. Súper, bienvenidos chicos. Ya de lleno entrando en el tema, la primera pregunta es, ¿el país está dividido? ¿Ustedes creen que nos vemos como adversarios? Nosotros que somos tal vez del lado occidental y ustedes del lado del oriente. Bueno, a ver, yo personalmente no creo que el país esté dividido como tal. Capaz sí en un tema de proyecto, porque en Santa Cruz tenemos cierto proyecto, digamos, y en el resto de Bolivia algo distinto, ¿no? Pero con respecto ya a, no sé, digamos, el mero hecho de nacer en X lugar, digamos, y crear una división en base a eso, creo que no es el caso. Sí es cierto que hay una división impuesta, ¿no? Al menos en narrativa y también en hechos. Y bueno, aquí hay quejas, digamos, de que en el país hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Entonces, aquí, digamos, en su momento protestando por la aprehensión de Camacho, digamos, el secuestro de Luis Fernando Camacho, en una protesta pacífica de mujeres, niñas y mayores de edad, terminó en represión, digamos, disparos a quemarropa, compañía de gasificaciones, mientras que en otra parte del país, digamos, menciones el Chapare, hay personas que están secuestrando una novena división y, bueno, secuestrando militares dentro de ella, ¿no? Entonces, que el gobierno no haga, o sea, que no exista el mismo trato, digamos, para estos dos grupos, hace que exista, bueno, esta noción de que existe una separación, digamos, o un distinto trato, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Pero quienes entendemos que ciudadanía es un concepto bastante antiguo y que se representa, digamos, y todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes, no resulta un problema, creo yo, para trabajar, digamos, con quien tenemos al lado. Bueno, en mi caso, yo creo que este concepto de la división no es algo que solo tenemos en Bolivia, lo tenemos en muchos países del mundo porque la polarización existe y creo que va muy de la mano con esta filosofía colectivista, socialista del divide y vencerás, de el tratar de demostrar como que hubieran dos clases en un país, no solamente económica, también culturales. Entonces, donde se puedan agarrar de algún discurso que cause división, yo creo que estas ideologías lo intentan hacer y muchas veces lo logran, ¿no? Ahora, sí me gustaría decir esto, empezando toda esta discusión, que a mí no me gusta generalizar, no me gusta decir como que todos los Canvas están versus todos los Collas, porque también hay otras personas que no se identifican como Canvas ni Collas en el país, y además no todos los Canvas tienen problemas con las personas que se identifican como Collas y viceversa, ¿no? Entonces, el concepto de división creo que viene implícitamente trayendo algo malo, esto de la generalización, que yo creo que es algo que no se toma mucho en cuenta, pero cuando agarramos a todo un colectivo y no nos damos cuenta de que dentro de ese colectivo hay personas que tienen distintas formas de pensamiento, porque entre esta mesa, que somos 4 personas, que no somos muchos, les aseguro que no pensamos igual, les aseguro que tenemos distintas vivencias, distintas experiencias, que tal vez yo tengo un mejor amigo en Sucre, tal vez ustedes tienen un mejor amigo en Tarija, etcétera. Entonces, yo no creo mucho en ese concepto de la división porque me parece muy vago, porque cae en este problema de la generalización y creo que eso no se debería hacer y que hay que tomar en cuenta más también que somos individuos y que cada uno es particular y diferente a los demás, ¿no? Perfecto, tal vez un poco para profundizar en lo que estaban comentando, bueno, respondiendo un poquito a lo que dice, ¿no, Aarón? Probablemente en la actualidad estamos viendo un poquito más este tipo de ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. Existen distintas percepciones, obviamente personales, pero a lo que yo quería un poco problematizar el tema de esto de Canvas versus Collas, tal vez un poquito en disenso con lo que tú mencionabas, Sara, es esta
esta división, digamos, tal vez que tenemos los bolivianos instalados en nuestra narrativa, en nuestros imaginarios, creo que no surge, ¿no?, exclusivamente desde los últimos 20 años, sino tal vez es muchísimo más antigua, y creo que ustedes los cruceños lo conocen muchísimo mejor, ¿no? Ustedes reivindican muchísimo más el tema de lo de Terevinto, por ejemplo. Entonces, estas disputas históricas, ¿no creen que afectan en su cotidiano vivir, en sus reivindicaciones? Yo creo que sí afectan, pero que una nación agarre y se mueva por mero rencor y esté buscando pagar errores históricos todo el rato, a mí me parece la cosa más woke del mundo, y en consecuencia algo que no debería ser admirable, no es admirable a mi parecer, digamos, ¿no? Está todo el rato señalando errores pasados, digamos. Las personas que cometieron esos errores ya no están y ya, digamos, ¿no? Creo yo, ¿no? Creo que sí hay esa división, o sea, o esa percepción, pero date cuenta que cualquier persona puede caer en ese tipo de errores. Y es de vuelta a lo que dice Sara, no es un tema de individualismo. Los juicios de Nuremberg, perdón, voy a hacer una cita. En los juicios de Nuremberg había este psicólogo estadounidense que va a Nuremberg y a todos estas cabezas nazis, digamos, encargados del holocausto, les pregunta, les hace un test para ver cuál era la cantidad, o sea, cuál era la cantidad de personas dentro de estos generales que tenían trastornos, digamos, ¿no? Psicópatas, lo que fuera. El tipo hizo el estudio con todos, ninguno de ellos era un psicópata, ¿no? Ninguno de ellos, ni tenía un trastorno en ese sentido. Entonces ahí te das cuenta de que, o sea, ¿cuáles eran los factores que tenían estos tipos? Todos ellos eran egocéntricos, todos los tipos estos trataban mal a sus mujeres, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Que son comportamientos que vos ves en cualquier lugar. Entonces lo que ocurrió en Terevinto, que fue un grupo de personas a las que se les pagó para que vengan a hacer desmanes acá, digamos, algo que tranquilamente podría pasar con gente acá, o en cualquier parte del mundo. Si es que vos no te preparás, digamos, y enfrentás con ideas una imposición o que te compren, digamos, ¿no? Entonces, sí, creo que no hay para qué estar hurgando heridas todo el rato, digamos, ¿no? Sí, no hay que olvidar, digamos, ¿no? Y saber la historia, pero eso. A ver, por mi parte, yo voy a ser directa. Yo sí creo que el tema de la polarización Canva-Coya es por parte del MAS. Es una estrategia que ellos tienen para justamente dividir el voto, sobre todo porque el MAS tiene su voto duro está en el occidente. Entonces, evidentemente crear esta polarización entre los del occidente y oriente es lo que les funciona, porque jamás tuvieron muchos votos por parte del oriente. Eso es algo histórico también, y se conoce que sobre todo en Santa Cruz no los han apoyado desde sus inicios. Entonces, a mí me llama la atención porque, o sea, yo me pongo a pensar en mi situación, digamos. Yo ni siquiera sabía que el término coya era utilizado de manera tal vez algunas veces despectiva. Yo decía, sí, yo soy coya, y no pasaba nada, digamos. Tampoco sabía que a veces decirles cambas puede ser algo despectivo también. O sea, de manera como lo utilices. Y yo decía, sí, tal vez él es camba, y después yo me enteré que tal vez sonaba como medio insulto, digamos. Y lo mismo viceversa. Entonces a mí sí me llama la atención porque, claro, cuando nosotros, yo creo, éramos niños, en nuestra vida hemos pensado que los cambas tenían algo diferente a nosotros, digamos, porque todos somos bolivianos al fin y al cabo, y creo que eso hay que rescatar. Que cada ciudadano quiera tal vez resaltar su ciudad y demás, no tiene nada de malos. Eso no tiene que ser un motivo por el cual nosotros nos tengamos que separar o justamente polarizar. Entonces todos los comentarios que vemos, por ejemplo, de Luis Arce, que decía que los cambas se están guardando las cositas, digamos, para el país, ahí se ejemplifica que ese es su discurso. Entonces creo que nosotros como jóvenes es muy bueno que mostremos que podemos estar sentados acá frente a frente y que no hay ninguna diferencia entre nosotros por el hecho de haber nacido en un lugar. Podemos tener diferencias ideológicas y demás, pero creo que acá estamos empezando a romper ese mito para sobre todo las generaciones que vienen sepan que no hay ninguna división de nosotros con ustedes, digamos. Perfecto, sí, me parece bastante valioso tu comentario, Pau. Tal vez un poquito para hablar acerca de una temática que ustedes han vivido de primera mano. Así como en La Paz, nosotros hemos empezado a recibir a principios de siglo muchísima gente del interior, muchísima gente de distintos lugares del país. Ustedes, a partir del siglo XXI, tal vez a partir de los 90, han empezado a recibir muchísima migración interna.
¿Cómo creen que ha afectado en sus vidas, alrededor, tal vez hablando con sus papás, con sus abuelos? ¿Cómo ha cambiado la ciudad? Porque realmente Santa Cruz ha crecido muchísimo este último tiempo. ¿Cómo ha afectado, esta es la pregunta concreta, cómo ha afectado la migración interna, ya sea de Occidente, del sur, de cualquier parte del país, en Santa Cruz? Yo como defensora de la libertad soy súper pro migración. Creo que la migración trae más cosas buenas que malas. Generalmente, obviamente hay casos de guerras que podrían ser excepciones temporales, pero en general me encanta hablar de open borders. Creo que la diversidad cultural también es buena, que la gente migra porque tiene incentivos para migrar y si las instituciones funcionan, si hay las ideas correctas y adecuadas, estas personas van a venir a hacer más bien que mal. Por otro lado, para contarles un poco de mi experiencia, yo nací en Sucre y vivo acá desde que tengo 3 años. Entonces yo soy, digamos, lo que dirían una coyacamba. Y personalmente he vivido estas diferencias de las que hablaba Pau, tanto de un lado como del otro, porque yo venía acá y la gente me decía, no vas a hablar como Coyita. Y ahí iba allá y me decían, ay, la Cambita, mira cómo habla. Entonces, hasta yo les juro que puedo hacer un switch del lenguaje. Bueno, ya estoy más adecuada a hablar un poquito más mi tono como Camba, aunque creo que lo tengo un poquito más neutro. Pero bueno, les cuento esto porque yo en realidad, este tema de la identidad, igual para mí es un concepto un poco vago, porque yo no me identifico ni como Coya ni como Camba. Me gusta el concepto de cosmopolitismo, y el cosmopolitismo va muy de la mano con el tema de la migración. Yo no creo que soy solamente una persona o un producto de una sola región o de la otra. Soy un producto de muchas otras culturas, incluso de otros países, que no tengo ni la menor idea de cuántas culturas se han implicado en el producto que yo soy como persona. Incluso hay unas investigaciones que demuestran que tu ADN no es puro, de absolutamente nadie en el mundo. El ADN es totalmente puro, tenés rastros de países que no te podés imaginar, incluso, qué sé yo, de África, de Europa. Entonces, me gusta mucho la idea de ser un ciudadano del mundo, que es lo que promueve el cosmopolitismo, y obviamente de la mano de eso estoy muy de acuerdo con que se acepte la migración, con que haya este intercambio de culturas, porque creo que es sano. Creo que al final las culturas que más gustan en general es como los votos, son las que se van a preservar. Y si es que la cultura, por ejemplo, Camba es fuerte acá, y he escuchado muchas personas que se identifican como Cambas que dicen, pero es que ellos no respetan nuestra cultura y no se adecúan a nuestras instituciones. Y yo digo, pero si sus instituciones son tan buenas, no se preocupen, van a permanecer porque la gente los va a querer, porque así funciona el mercado. Y yo de economista, el mercado funciona porque la gente tiene incentivos para comprar algo porque le gusta. Y si una cultura gusta, qué sé yo, el inglés, por ejemplo, se ha popularizado en todo el mundo porque es un idioma relativamente fácil de aprender, se está universalizando, entonces es tan fuerte que se va a mantener, pero quién sabe hasta cuándo, hasta que la gente siga queriendo aprender inglés. Entonces lo mismo con cualquier cultura. Yo creo que las culturas mueren y nacen otras nuevas, se intercambian, se mixtean entre las culturas. Entonces yo pienso que hay que dejar libertad ahí a los ciudadanos para que escojan y que no hay que imponer ninguna cultura. Yo creo que igual la migración ha sido positiva, ¿no? O sea, y es lo que dice Sara. Si las instituciones no funcionan, la migración es buena y va a serlo, digamos, ¿no? Lógicamente, si te falla la seguridad, no te sorprendas con que vengan, inmigren maras o carteles o lo que fuera a tu país, digamos, ¿no? Si no hay seguridad, si quiere. Y como hay migración buena, también hay migración mala, ¿no? No hay que hacerle. No necesariamente colla de todos lados, porque aquí hay migración de todos lados y en cualquier metrópoli grande hay migración de todos lados. Y también es importante ese tema, ¿no? Cómo la identidad al final de cuentas se va moldeando. Preguntar a un neoyorquino qué es un neoyorquino, digamos. Es una mezcla de un montón de nacionalidades europeas, ciudades de Estados Unidos, todo el mundo, ¿no? Entonces,
si la idea es crecer como metrópoli, tenés que adaptarte a eso. Los gringos lo llaman el melting pot, que es una olla a presión, digamos, ¿no? Donde entra de todo y está todo el rato esta fricción caliente de culturas. Y es un poco lo que se vive acá, pero yo creo que es positivo al final de cuentas. Es positiva la migración, ¿no? O sea, hoy por hoy hay un montón de empresas, de personas de afuera, inversión extranjera, como también de personas de La Paz, digamos, que se vienen acá o de Cochabamba. Y al final de cuentas eso contribuye a que tengamos una mejor sociedad, digamos, ¿no? Un mejor país, más servicio, beneficio para todo, digamos, el individuo que vive acá. A mí me parece interesante el tema que has tocado, Sara. Justamente por ejemplo, que te decían no hables como collita acá o tienes que hablar como camba acá. Y no es la primera vez que yo veo eso. Por ejemplo, yo tenía un amigo que es veniano, pero él vivía en La Paz un tiempo. Y por ejemplo, conmigo y en general con todos los de La Paz, hablaba como hablamos nosotros, sin el acento camba, digamos. Pero cuando lo llamaba a su mamá, literalmente, o sea, tenía el acento camba más pronunciado de la vida. Y yo me acuerdo que la primera vez que vi eso, le dije, como que, ¿por qué ese cambio, digamos? Y me dijo que su mamá igual lo puteaba, como que, no, si vos hablas como, o sea, ya estás dejando este acento, como que está mal. Y creo que ahí están los problemitas, digamos. No tal vez problemas, sino preguntarnos por qué. O sea, ¿por qué es un problema tal vez hablar sin el acento camba o hablar como colla, digamos? Otro ejemplo, digamos, es que yo tengo algunos amigos allá que están haciendo política, que son de Santa Cruz, y por ejemplo yo les decía, bueno, vamos a mostrar tal vez un lado más cultural de La Paz, y allá, por ejemplo, hacer mesitas en Año Nuevo, en agosto, es súper típico, o sea, es algo que la gente hace, digamos, van y chayan su negocio, su casa, para que les vaya bien. Y es como que me decían, no, en mi tierra eso lo van a tomar muy mal, como que eso es muy colla. Ahí sí me topé con en el sentido de ir a hacer mesas, digamos, que tal vez es más tirado al lado aymara, digamos, a la cultura aymara, es como que, no, eso es muy colla para hacerlo yo como camba, digamos. Entonces creo que ahí va la pregunta de por qué creen que pasa esto, o sea, ¿por qué es malo hablar según ustedes como colla, digamos? Yo voy a decir algo no tan políticamente correcto, y es que creo que hay mucha inseguridad y falta de autoestima en la gente, y las personas tienen una identidad y quieren que todos tengan la misma identidad porque tienen una inseguridad interna. Y por ejemplo, con el tema del habla, no solo me ha pasado con, digamos, los acentos, collas y camba. Hace poquito estuve en Estados Unidos 2 meses y obviamente yo allá tenía que hablar inglés y mis historias de Instagram las mandaba en inglés también. Y había mucha gente que me tiraba hate y me decía, ya estás hecha la gringa, ¿qué te pasa? Te estás olvidando como que de tus raíces. Y yo como, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Me entendés? Y creo ahí que las personas tienen, cuando vos estás seguro de vos, no te andás fijando cómo habla la otra persona, con tal de que te puedas comunicar, o sea, ¿qué te importa? Y la verdad, hoy en día a mí ya no me afecta, yo hablo como quiero. Si a veces se me sale, porque con mi familia, por ejemplo, en Sucre, yo sé que aquí decimos Aarón, decimos Mateo, pero ahí decimos el Mateo, el Aarón, ¿no es? Y a veces con mi familia, porque es de yo desde niña, digamos, digo él o la, y aquí a veces me molestan y me vale. Pero es porque yo creo que las personas tienen que trabajar en su autoestima y empoderarse también. Y creo que este problema de caer en un regionalismo, incluso en un patriotismo, es una falta de seguridad, que creo que se tiene que trabajar. Nosotros desde el movimiento liberal nos hemos dado cuenta que no podemos venderle a la gente, tenés que ser un ciudadano libre, si esa persona no está segura de sí misma, porque le estás diciendo, te vas a hacer cargo de tu propia vida, vas a tener las riendas de tu destino, vas a buscar tu felicidad. Pero hay gente que no quiere, porque no está segura, porque prefiere, por ejemplo, y ahí es donde funcionan estas ideologías colectivistas, que prefieren que el Estado les diga qué hacer, prefieren que ellos les proporcionen subsidios o les proporcionen el dinero para vivir, porque no están seguros de que ellos lo pueden hacer por su propia cuenta. Entonces, yo creo que es algo que no se toma tan en cuenta, pero la falta de autoestima es un problema grandísimo y que da paso a muchas ideologías peligrosas. ¿Tú dirías que, perdón que te interrumpa, tú dirías que eso es a nivel nacional o en general? O sea, del individuo, digamos. Sí, yo creo que pasa en todo el mundo, donde hay estos problemas, digamos, de identificarse
con algo abstracto como es la patria, como es mi región, digamos, hay un tema de quiero ser parte de un grupo, o sea, quiero pertenecer, quiero que ellos me quieran, quiero que ellos me acepten. Entonces, si vos haces y esto está desde que somos niños, ¿no? Porque a mí me decían, no hables así porque te van a hacer bullying en el colegio. O sea, yo me acuerdo muy bien. Y yo me puse a pensar, claro, yo tengo que hablar como Camba aquí si quiero que me acepten. Entonces, no es porque a mí me nacía, era porque yo quería ser parte del grupo. Y ahí es donde está el colectivismo. El colectivismo no es solo político, es también ético. Está en nuestras decisiones del día a día. Entonces, yo sé que es algo no tan fácil de escuchar, pero creo que el problema está en las inseguridades que tenemos y es porque nos enseñan a ser parte de una sociedad y no a tener un valor en el individuo. Y tal vez ahí añadiendo algo más, los dos, el Mate, tanto yo, tenemos amigos que son de La Paz que ahora viven acá. Y por ejemplo, ellos no vinieron a vivir acá hace muy poco, hace mucho más bien. O sea, creo que están como algunos amigos 6 meses. Por ejemplo, nosotros los escuchábamos y hablaban con un acento más Camba que el de ustedes, digamos. Y los dos, o sea, a mí sí me parece algo extraño. No creo que cuando tú vas a un lugar se te pegue el acento, que hables tal cual como alguien que ha nacido acá y ha crecido acá. Entonces, ahí, por ejemplo, yo le pregunté a mi amigo ya, o sea, lo molestaba también. Le decía, ¿por qué hablas como Camba si vos nunca, o sea, nunca has hablado así y estás ahí 6 meses? O sea, ya pues. Y él me decía como que en serio que él sentía hacia acá, él hablaba como Colla, digamos, era como que, o sea, sabían que él era Colla, ¿me entienden? Entonces si él empezaba a hablar como Camba, no había tanto esa ruptura, de vos no eres de acá, digamos. Entonces ahí, como decía la Sara, o sea, sigue habiendo una diferencia, pero que sí genera una diferencia tal vez negativa. Entonces, tal vez, y ahí entra el tema de clase, digamos, porque claro, también en el occidente a veces, fija, vieron un video súper que se hizo viral del partido de Oriente versus en La Paz, donde un Camba le caía, o sea, un Colla pronunciaba una palabra con una R medio, o sea, no como la pronuncian acá, y el otro le decía, cállate, Colla de mierda, no sé qué, por pronunciar así, digamos. Entonces tal vez existe ahí una manera, no sé si decirlo racismo, no sé si sería la palabra, pero igual sigo insistiendo. ¿Por qué creen que pasa eso? Yo creo que el tema del habla es un tema de comodidad e identidad, ¿no? Pero sí es verdad lo que dice Sara, o sea, ¿por qué tenés que cambiar tu acento cuando vas a otro lado, digamos, ¿no? ¿Por qué cuando voy a La Paz le hablo una caserita con mi J, digamos, y omitiendo las S, y la caserita me volca la cara, digamos, ¿no? Y justamente es ese tema de la comunidad, y lo mismo pasa acá, digamos, probablemente, o sigue ocurriendo, pero yo creo que las sociedades avanzan en la medida en la que entendemos que todos somos mestizos, y que al final de cuentas, nadie escogió dónde nacer, digamos. Yo no escogí nacer en Santa Cruz, Sara decidió nacer en Sucre, y un tipo en, no sé, digamos, Uzbekistán no decidió nacer en Uzbekistán, digamos, o Pando, digamos, ¿no? No nos olvidemos de Pando. Entonces, no decidiste nacer ahí, y a mí me parece que esto igual es políticamente incorrecto, creo, o no sé, digamos, va a haber gente que está en contra. Ponerte la mano al pecho y decir estoy orgulloso de haber nacido en X lugar, cuando no fue una decisión que vos tomaste, porque o Dios te puso acá o el destino, si es que no sos creyente, digamos, puedes agradecerle al destino y a Dios que te hubiera de haber nacido acá, digamos, pero enorgullecerte por algo que no decidiste a mí me parece un poquito mediocre, digamos, ¿no? No decidiste, no tomaste esa decisión. Otra cosa muy distinta es, me voy a quedar acá, voy a echar raíces acá, voy a hacer en mi comunidad algo positivo, voy a formarme y voy a trabajar por mejorar la comunidad en la que estoy, digamos. Y ahí entra el sentido de, capaz de comunidad, digamos, ¿no? Y de ciudadanía también, ¿no? Que es parte de abrazar lo público, si se quiere, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que va más por ahí el tema de ser cruceño. No es por haber nacido. Tenemos este lema, el Cama nace donde quiere. El Cama nace donde quiere y es justamente eso. Puedes nacer donde querrás, pero si venís acá a echar raíces, respetás, valorás y trabajás por conseguir una sociedad mejor, bienvenido, digamos, ¿no? Buenísimo, sí. En realidad me parece igual bien interesante porque
como les comentaba, desde inicios del siglo XXI, desde los 90 se empiezan a recibir muchísima gente. Y bueno, hasta el momento creo que no ha habido un momento realmente disruptivo aquí en Santa Cruz donde hay esa división. Probablemente sí llevaba un poco más al tema político el 2008-2009, cuando hubo esto de la media luna, que se pudo visibilizar tal vez aquí en la ciudad, igual allá en Occidente. Pero para ir problematizando un poco más el tema, desde su perspectiva, quisiera saber, ¿cómo ven a la gente del Occidente? ¿Qué creen que son? Hablemos primero de las diferencias, luego hablamos de lo que nos une. Pero para ustedes, ¿qué es lo que nos distingue, ya sea culturalmente, organización política, lo que quieran, comida? ¿Qué es lo que nos distingue para ustedes de gente de Oriente, de Occidente? Bueno, hay factores, ¿no? Santa Cruz, la gente es mucho más abierta, más amigable, pero por el tema del clima y por el tema de que todo es plano acá, llegas al lugar en 2 patadas, digamos, ¿no? Allá vos estás en un constante sentimiento de alerta, digamos, porque por el tráfico, los trufis y tu compañía, ¿no? Claro, con el bloqueo. Pero son factores que vamos a hacerle, o sea, repito, no son factores que vos podás escoger, digamos, ¿no? O sea, es demográfico más o menos el tema, o no sé, tema de tráfico, o sea, cosas que no podés cambiar mucho, ¿no? Pero en tema cultural, diferencias, hay un par, pero no creo que sean lo suficientemente grandes como para tratarnos de superiores o inferiores, ¿no? ¿Cuáles son para vos? ¿Las diferencias? No sé, tema del habla, por ejemplo, digamos, ¿no? Tema de... No sé qué otras más diferencias puede haber, digamos. Aparte del habla y la manera de relacionarnos y de organizarnos, por ejemplo. Ahora, me gustaría partir diciendo que yo veo a todas las personas, sin importar de dónde sean, como individuos, y creo que siempre, donde sea que hayas nacido, puedes ser una persona totalmente distinta a tu cultura generalizada y bueno, puedes tener igual distintos valores y demás. Pero sí es cierto que la historia, un poco las características demográficas, etcétera, ayudan a que la gente tenga una inclinación más por ciertos valores o ciertos principios o ciertas características en la personalidad, generalmente hablando, ¿no? Hay una investigación interesante perdonen que cite, pero es que es muy importante, Dale. de Martín Montero, pero creo que les va a parecer interesante lo que él comparte en esta investigación. Él hizo un estudio donde se preguntaba por qué la región de Occidente vota más por partidos de izquierda y por qué en el Oriente se vota más por partidos de derecha. Y se remontó hasta lo histórico, hasta estas características demográficas, de clima, etcétera. Y algo que en nuestra historia es cierto es que Occidente se ha caracterizado más por ser trabajadores de minas y en Oriente más agricultores, ganaderos, por las características que tiene cada región. Y si se dan cuenta, es muy difícil identificar cuál es mi propiedad privada en una mina, porque ¿cómo dividís la mina? En cambio, en la agricultura, en la ganadería, facilito, decís, este es mi territorio, esto yo cultivo, esto yo trabajo, lo de allá es tuyo. Entonces hay una mayor aceptación en Oriente por el valor de la propiedad privada, en general, hablando, no digo todos, pero creo que en la cultura está un poquito más marcado eso, que en Occidente. Por otro lado, la cultura de los suyos, en Occidente también caló un poquito más la cultura colectivista, porque todo se hacía con el colectivo. Y otra característica más que creo que es importante mencionar de Oriente es que en su historia siempre ha sido Santa Cruz siempre ha sido aislado, ¿no? Y han tenido que aprender, o sea, la ausencia de Estado en Santa Cruz hizo que la población tenga que aprender a bancárselas por ellos mismos y a generar recursos por ellos mismos sin la necesidad del Estado. Porque antes todo el Estado se concentraba en Sucre, Potosí, por la riqueza que había de la mina, obviamente, y también se derivaba a estas ciudades que están más cercanas, ¿no? A La Paz, a Oruro, etcétera. Pero Santa Cruz, hay los memorandos, por ejemplo, que pedían que se haga la conexión de la carretera y demás, pero no se le tiraba mucha importancia a esta región porque no había minas, no había plata, no había oro que sacar. Entonces, Santa Cruz tuvo que aprender a solucionar sus necesidades, sus servicios básicos, así se crearon las cooperativas, y lo hicieron
solos, y yo creo que esa ausencia de Estado, que muchas veces se lo ha visto como algo negativo, ha sido bueno. Y yo soy liberal, yo creo que la ausencia de Estado genera mejores cosas, exacto, hace que la gente realmente diga, bueno, nos hacemos cargo, solucionamos nuestros problemas y vamos para adelante porque no contamos con ello, o sea, no contamos con un Estado. Obviamente eso fue hace muchas décadas. Creo que hoy en día Santa Cruz es generalmente más conservadora. Creo que no es que sean súper liberales y que tengan el amor por la libertad económica. Hay personas que sí, pero tampoco estoy diciendo que sea una ciudad que pueda decir, como hay algunos políticos que quieren imitar a Milei y dicen que Santa Cruz es la viva por la libertad, carajo, digamos. No. No es cierto. Sí hay características que ayudan a que las personas tengan mayor aceptación, pero también a esas personas las tenés que trabajar y les tenés que mostrar cuáles son las ideas y también hay cierta colectivización en ciertos grupos por la religión que había acá, ¿no? Entonces es muy amplio, creo que las sociedades son muy complejas para simplemente estigmatizar y decir esto es así, esto es asá. Creo que hay más que eso, pero bueno, generalmente hablando, creo que esas son las características que un poco dividen, distinguen, sí. Es verdad, estoy de acuerdo con lo que decís. Hay un apego capaz más por la libertad, la manera de tomar decisiones igual acá siempre ha sido, no sé, abierta, un cabildo abierto, compañía, pero es algo que también es ejecutable o, digamos, o se practica en el occidente del país, digamos, ¿no? O sea, tenemos un montón de sindicatos y la toma de decisiones es del directorio del sindicato para, etcétera, ¿no? Manera de organizarse. Aquí en comparsas, allá es algo similar. Tienen grupos de baile, digamos, en su carnaval, digamos, ¿no? O sea, no es muy... Sí, digamos, podés señalar que con los colores son distintos, digamos, al momento de nosotros usar casaca y ustedes otra cosa, digamos, en carnaval, pero la manera de organizarse es humana, aquí en cualquier lado. A mí lo que me gusta que dicen es el tema de que no importe, digamos, si eres Camba, si eres Coya o dónde has nacido. A mí, por ejemplo, en el tema de candidatos presidenciales, a mí me llama la atención como algunos dicen, sí, mi candidato tiene que ser Camba y mi vicepresidente tiene que ser Coya. Y la gente, la verdad es de que muchos apoyan eso, o sea, y sí lo ven como estrategia política, y a mí me parece una estrategia política súper vacía. Porque yo sí creo que a mí no me importa si el candidato a la presidencia o vicepresidencia es Camba, es Coya, es Chapaco, lo que sea, lo que importa son sus ideas. Y creo que eso es lo que hay que empezar a justamente nosotros empezar a cambiar como jóvenes, que no digamos, sí, es que el Aarón es Camba, entonces que él sea mi dupla, digamos, en la presidencia. O sea, que sea que el Aarón tiene estas ideas, la Sara tiene estas ideas, tenemos un mismo objetivo como candidatos, y no es el tema de que simplemente tal persona nació en cierto lugar del país. Me parece que en eso sí deberíamos ser más disruptivos y cambiar, por ejemplo, este discurso. Manfred lo dice, yo quiero que mi vicepresidenta sea una mujer del occidente, y quiere que Eva Copa sea su vicepresidente, digamos, o sea, solo porque es salteña, digamos. Entonces creo que eso son cosas que tenemos que empezar a cambiar. Y también la idea, lo que decías de Santa Cruz, que normalmente es vista como una ciudad que apoya más la ideología de derecha, o tal vez La Paz una ideología de izquierda, que es verdad, dentro de todo. En su mayoría creo que sí hay más apoyo acá a esa ideología. Y eso les quería preguntar a ustedes. ¿Qué ideología tienen ustedes? Bueno, la Sara ya lo dijo todo, pero Creo que está claro en la polera de Sara. Yo me considero... Bueno, me gusta encasillarme, ¿no? Porque tengo opinión para diversos temas, digamos, y no necesariamente dentro de un cuadrante, ¿no? Ideológico, exacto. Pero sí, dentro de todo liberal. Mi formación es liberal, desde chico. Sí, bueno, algo que me parecía muy interesante, que hablaba alguna vez con justamente las primeras veces que tuve una conversación con un amigo de Santa Cruz, un amigo muy querido, y me acuerdo que él me decía, nosotros hemos vivido la ausencia del Estado, justamente lo que tú nos decías, ¿no? Históricamente hemos tenido que aprender con las cooperativas y demás, y a mí me chocó muchísimo porque yo soy paceño y yo tengo el Estado en todo lado, digamos, pero no desde una perspectiva netamente así como libertaria, liberal, sino realmente sales no se vas al Prado y están bloqueando, tienes el Ministerio de Economía gigante, tienes la Plaza Murillo, entonces probablemente esos choques culturales, y la idea básicamente de hacer esto es justamente que nuestro público, que mayoritariamente nos ve en Occidente, pueda comprender, ¿no? Salir de esa idea de
realmente existen otras regiones en el país que históricamente no han sido desarrolladas por el Estado o como sea, y que nosotros probablemente estábamos en nuestra burbuja de que, como estamos en la sede de gobierno, vivimos básicamente los problemas del día a día todo el tiempo. Entonces, para nosotros no existe esa noción, ¿no? De, pucha, ¿cómo nos podríamos desarrollar sin, no sé, apoyo gubernamental, por así decirlo? Y me llama muchísimo la atención eso, por un lado. Y lo segundo, bueno, ya quería ir un poco como que englobando las ideas en el sentido de, ok, ya hemos hablado un poco acerca de las diferencias que nos distinguen a los bolivianos, pero hablemos un poco de lo que nos une. Entonces, quisiera saber para vos, Sara, ¿qué es Bolivia? Uy. Igual a tu público no le va a gustar lo que le voy a No decir. pasa nada, dale, Yo no creo en... está bien. Para mí el concepto de Bolivia es muy vago. ¿Cómo definís Bolivia? ¿Cómo definís un país? Por su territorio. Sí, te enseñan, ¿no ves? En las clases de Claro. derecho, estado, población, territorio. Sí, pero realmente, a ver, pensemos, ¿qué es un país? ¿Y por qué? O sea, tendríamos que definirlo así. Incluso han habido muchos movimientos, digamos, territoriales en cuanto a la historia, y Chile, digamos, quitó parte, Brasil también, bla, bla, bla. Entonces, para mí los conceptos de países son muy vagos. Yo soy un poco idealista en pensar que deberíamos vivir en un mundo sin limitaciones territoriales, donde no hayan países. Incluso cuando Pau estaba diciendo, por ejemplo, el tema de ¿qué importa si un presidente es chapaco o lo que sea? Yo tengo incluso una opinión más controversial. A mí no me importa si el presidente es chileno, por ejemplo. Si la persona es apta, si la persona respeta las libertades y lo puede hacer bien, yo votaría por esa persona. Yo sé que es un ideal lo que yo les estoy diciendo, me van a decir eso no va a pasar, y está bien, pero si nosotros queremos realmente buscar soluciones a nuestras problemáticas, yo creo que tenemos que empezar por darnos cuenta qué es lo moral. Y empezar, por muy idealista que sea, por muy tal vez podamos pensar que no llegue a pasar nunca, igual lo tenemos que promover. Entonces a mí me gusta compartir lo que yo pienso. Yo muchas veces, incluso cuando ya gracias al activismo he tenido la posibilidad de visitar varios países, y yo cuando estoy en esos países, yo les juro que yo me siento como que soy parte de esos países. Voy a Colombia y digo, qué chimba, o sea, voy a Perú y les digo, qué bacán, o sea, y amo aprender de distintas culturas. No entiendo por qué yo me tendría que encerrar en La bolivianidad, la digamos. bolivianidad, digamos. Ujú. Ajá. Y eso a muchas personas les cuesta entender, pero yo me siento parte de donde estoy en el momento preciso. Incluso tengo una anécdota interesante que una vez viajamos con mi abuela a Chile, y mi abuela por primera vez estaba viendo, digamos, el mar que Chile nos robó, digamos, ¿ya? Y ella decía, estaba así enojada y estaba quejándose y me decía, esto es lo que nos robaron, son unos desgraciados. Y yo le decía, pero el mar es tuyo hoy, disfrútalo. Y ella estaba parada en el mar y se estaba quejando, y yo le decía, disfrútalo, es tuyo hoy. Dios te dio la posibilidad de estar parada aquí, de que lo disfrutes. Hay muchos chilenos que no viven cerca del mar y tal vez nunca van a conocer el mar, pero vos desde allá lejos has venido y lo estás disfrutando, entonces es tuyo hoy. Y yo me siento así. Por eso creo en un mundo sin fronteras. Me gusta pensar que las personas somos una mezcla de muchas culturas, y que creo que eso es lo que deberíamos promover, porque eso es lo que, o sea, en vez de centrarnos en colectivo, regionalismo, patriotismo, que existe en todo el mundo, Ujú. creo que cada persona es un ser individual, único, diferente y especial, y como yo no hay nadie, como Aarón no hay nadie, como vos, Mateo, no hay nadie, y deberíamos centrarnos más en el individualismo. Eso no significa que no podamos formar grupos, que no tengamos afinidades, porque a veces la gente piensa que el individualismo es aislamiento, Claro. ¿no? Pues lo trato de clarificar porque la gente salta siempre, pero el individualismo es darnos cuenta de que cada ser es único, particular, diferente y especial. A mí igual me parece complicado agarrar y definir a Bolivia como tal, ¿no? O sea, creo que la única cosa boliviana que compartimos, digamos, de comer salteña, y la salteña como tal, digamos, ¿no? Pero, ¿De pollo o de carne? no, de carne. Pero volviendo a algo que vos mencionás, Paola, a mí igual me parece
inconcebible que tengamos que estar votando por fenotipos o por el género de la persona o por el lugar donde nació, digamos, ¿no? Y que sea algo tan o sea, que lo consideren tanto dentro de los partidos políticos. Las últimas elecciones, me acuerdo, pucha, ¿cuándo vimos el plan de gobierno de los partidos? Como un mes antes, 2 meses antes. Y, pucha, era copy-paste en varios casos, digamos, ¿no? Creo que no me acuerdo el partido, no quiero mencionar, pero a ese nivel estamos, digamos, ¿no? Y eran, o sea, personas que, entre comillas, son opositores, ¿no? Con ideas ridículamente cercanas a las del movimiento al socialismo, digamos, ¿no? Y ese es un problema que tenemos acá, que sí hay, digamos, entre comillas, una gama de colores por los que votar, pero no son ideas distintas, ¿no? O sea, hay socialdemocracia dentro de todos esos partidos, de todos esos colores, digamos, ¿no? Entonces, ojalá los políticos agarraran y se pusieran la mano al pecho de agarrar y definir una ideología. Pero yo lo que veo es tipo de oportunistas todo el rato, sí, ¿no? Y personas que creen, porque alguna vez han escuchado que la socialdemocracia va a funcionar en Bolivia hoy, mañana y siempre, y el populismo igual, que pueden ser camaleones, digamos, en esos temas de ideas. Y creo que es una de las razones igual por la que Milei tuvo tanto peso, ¿no? Porque es muy genuino el tipo. El apego que tiene Milei con sus ideas no te lo quita nadie, y es algo que lo ves, digamos, ¿no? Algo que es genuino y que vos practicás solito, digamos, en la intimidad de tu cuarto, que Milei está leyendo un libro, digamos, no te lo quita nadie, y es visible, ¿no? La credibilidad que tiene. Muy distinto a que salga Hormachea a decir viva la libertad, carajo, digamos, ¿no? Entonces, eso. No había que citar. Perdón. Bueno, a mí me parece bueno, me parece que sí, todos los políticos de acá además yo creo que el liberalismo ahorita está de moda, porque al menos yo, por ejemplo, en mi universidad yo les hablaba a mis docentes de Milei y no tenían ni idea, y ahora es como que todos lo adoran, porque sí, es como que se puso de moda y yo, o sea, ya definiéndome, a mí sí me gusta que las personas se definan, la verdad. Yo sí soy liberal y a mí sí me cuesta mucho aceptar que estos políticos, que no son nuevos políticos, sino ya viejos, ahora se agarren del liberalismo y demás y crean que nosotros les vamos a creer, digamos. Ahora yo creo que muchos están hablando, sí, o sea, de soluciones liberales, y obviamente es lo que tiene que haber porque es la única solución. O sea, lamentablemente ahí creo que nosotros tenemos, o sea, los liberales, les demostramos una vez más que su modelo no funciona, que no les queda otra que tomar medidas liberales, porque si no terminan de hundir al país, más de lo que ya está. Pero sí me parece que nosotros, justamente, y en eso creo que coincidimos con Aarón, el tema de que tenemos que, o sea, sí dejar de ser oportunistas, pero sí creo que los jóvenes ahora tenemos mucho, no sé si decir responsabilidad, porque nos ha tocado algo de decisiones que nosotros no hemos tomado, lamentablemente, estamos viviendo las consecuencias de eso, pero sí de tomar iniciativa. Yo creo que es momento de, por ejemplo, demostrar que La Paz y Santa Cruz, o sea, o bueno, el occidente y el oriente, o sea, no existe esta división. Estamos acá sentados mostrando de que más bien tenemos más coincidencias que diferencias, creo yo, y que el día de mañana nosotros podemos salir, tomar la iniciativa y decir, ¿saben qué? Estamos hartos de estos políticos, queremos hacer algo como jóvenes, y que lo hagamos desde, obviamente cada uno incidiendo en la política de la ciudad en la que está, pero mostrando esa unidad. Entonces yo creo que hay que aprender a tomar estos espacios para así tener iniciativas y ver qué podemos construir en base a esas coincidencias que justamente el Mate estaba tratando de preguntar para ver en qué coincidimos, digamos. Sí, yo sí creo, o sea, me parece, me encanta escuchar a Sara en el sentido de, cuando mencionas esto del ciudadano cosmopolita, del ciudadano universal, y sería ideal, ¿no? O sea, que no existieran las fronteras y demás. Pero bueno, creo que la realidad en este caso no es así. De todas maneras, este espacio, digamos, es para que todos podamos escucharnos, nos respetamos y todas las ideas son bienvenidas. Precisamente por eso estamos acá sentados. Pero yo sí creo que hay muchas cosas que nos unen. Yo entiendo en realidad que existen muchas diferencias en el país, o sea, a nivel cultural y demás,
Pero esas diferencias no están mal. En todos los países existe esto. Como tú dices, en Colombia, por ejemplo, los rolos, los del norte, los de Valledupar, etcétera, etcétera. En Chile, en Argentina, los porteños y los... Entonces, no está mal, digamos, que seamos diferentes. Lo que sí creo es que deberíamos... Y lo que sí creo que estamos fallando, no solo los políticos, sino también nosotros como jóvenes, tal vez, porque es momento de que tomemos cierto tipo de batuta, por lo menos para brindar ideas, para aportar en algo, en que no estamos teniendo una visión de país. No sé qué les parece esa idea. Que no estamos planteando una noción de país, tomando en cuenta justamente las diferencias culturales que existen, antagónicas entre, digamos, lo aymara y lo camba, que es normal y es natural. Y así hemos convivido por lo menos durante 200 años, que llevábamos a cumplir 200 años, pero creo que no existe esa visión de país que sí se ha plasmado, por ejemplo, de manera mucho más pragmática en nuestros países fronterizos, por ejemplo. No sé qué piensan ustedes al respecto. Espera, ¿qué es visión de país? Eso es una muy buena pregunta, pero para mí una visión de país, digamos, es que el discurso político no se vaya específicamente a temas netamente ideológicos, porque el debate en nuestro país no tiene casi nada de ideológico. Si tú ves básicamente a los diputados, a los senadores, las leyes que sesionan son más de límites territoriales, cosas no tan positivas para el desarrollo del país como tal. ¿Y a qué me voy con esto? Por ejemplo, hay cosas súper importantes que tendríamos que tocar en la actualidad. Por ejemplo, el desarrollo agrícola aquí en Santa Cruz es un debate también, el tema de, ok, vamos a seguir desarrollando, por ejemplo, la agroindustria, vamos a seguir quemando, o en Occidente vamos a explotar todavía los recursos minerales de litio, o vamos a seguir sacando plata de los cerros, etcétera. Entonces, creo que no existe esa visión de país de, ok, tenemos que tener un modelo sustentable, por ejemplo, a nivel económico, extractivo, trabajar por instituciones sólidas independientemente del partido que esté gobernando. Entonces yo me refiero a eso con una visión de país, en un momento en el cual las instituciones funcionen, y eso básicamente, eso es mi definición, digamos, de lo que entendería por visión de país. Yo creo que hay una visión de país, o sea, capaz no todo el mundo, digamos, la tenga tan clara, digamos, pero yo creo que el republicanismo, al menos dentro de las protestas que hay, digamos, por parte de la juventud en todo el país, es algo que todos persiguen, digamos, ¿no? La separación de poderes, el mero hecho de que, no sé, digamos, el Estado no sobrepase ciertos derechos que vos tenés, el rechazo a ciertas leyes, paquetes de leyes, y yo creo que hay que apegarnos a lo que ha funcionado, digamos, ¿no? Y pues, bueno, si algo no ha funcionado, probar lo nuevo, pero, por ejemplo, mencionabas ahorita el tema de los incendios, yo creo que habría que ver atrás, digamos, cuándo fue el momento en el que las áreas protegidas cuál fue el momento en el que las áreas protegidas del país funcionaban, digamos, ¿no? Y no estaban administradas por un grupo de personas que están de la mano con los que administran las tierras fiscales y las reparten con fines políticos, digamos, ¿no? Y que los científicos estén ahí, entonces, y no en todo caso gente partidaria. Entonces, apegarnos más a eso, capaz no necesariamente privatizar las áreas protegidas, pero sí dar, digamos, la administración de estas a los privados, y apegarnos a ese sentido. En su momento funcionó 21.060 y hay que probablemente aplicarlo ahorita mismo con la inflación que tenemos. O sea, no hay que inventar tampoco la pólvora con el tema de proyecto país, ¿no? Es apegarnos a los principios de un Estado moderno y salir adelante económicamente, y también este tema ambiental, etcétera, ¿no? Pero yo creo que va por ahí. Me parece súper interesante lo que tocas, y lo que quisiera consultarles, digamos, esta es una pregunta abierta. ¿Ustedes qué creen o por qué creen que ese modelo que tú mencionas, Aaron, digamos, que estaba funcionando, el 2003 cae? Por la intromisión del Estado. Porque hasta antes de eso las ONG, si te referís al medio ambiente. ¿Te refieres al medio ambiente? Medio ambiente, no tanto al medio ambiente, sino al sistema político como tal. No sé si es que hubiera funcionado en todos los sentidos del sistema político ¿hasta qué año dijiste? 2003. Yo creo que hemos tenido problemas políticos en este país toda su historia, digamos. Ya. No creo que hubiera existido un año en el que yo te pueda decir, sí, este fue el año glorioso, digamos, ¿no? De Bolivia. Porque genuinamente no ha existido, digamos. Pero sí se han existido ciertos puntos, digamos, donde sí ha funcionado cierto tipo de administración, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, ahí yo, igual respondiendo a tu pregunta, Mate,
A mí justamente vos hablas de que no hay ideologías en los discursos en la política y yo creo que eso es lo que está mal. En realidad en el MAS hay bastante ideología, digamos, esa ideología la tenemos clarísima. Pero yo sí creo que más bien justamente porque hay una falla, o sea, por ejemplo, si les pregunto de ciertos partidos políticos o alianzas políticas, es una mezcolanza de todo. Nunca sabes qué va a ser ese partido. Y que si tengan, o sea, que un partido, por ejemplo en Estados Unidos, republicanos y demócratas, los principios están claros, saben, o sea, la gente allá sabe lo que va a pasar, saben lo que defienden. Acá no. O sea, si tú me dices, ¿qué defiende, no sé, Creemos? No sabes. O ¿qué defiende CC? No sabes. Entonces yo creo que más bien sí hay que meter la ideología ahí y preguntarnos, por ejemplo, vos que eres socialdemócrata, ¿qué apoyas? ¿Qué defiendes? Porque puede que hoy me digas sí, libre mercado, pero mañana me digas no, hay que tener más Estado. Entonces a mí eso es lo que creo que por ese es un gran problema de por qué el país no avanza. Se demuestra porque no tenemos partidos políticos fuertes y no tenemos nada que nos represente en lo partidista. Y por eso creo que la juventud debería tomar la iniciativa de decir sí, nosotros pensamos así y obviamente a los liberales nos tachan de radicales. Y la verdad creo que no somos radicales en cuanto a tratar de buscar soluciones, porque más bien creo que nosotros somos los que más buscamos soluciones. Es decir, no es que se podría decir que los raleamos a los que no piensan como nosotros, sino que justamente en algo estaremos de acuerdo, digamos. Entonces tratemos de trabajar en eso. Pero a mí, en lo personal, no me gustan los tibios, no me gustan los que están al medio, porque siento que así no se llega a nada, digamos. Entonces creo que para mí personalmente sí hay que empezar a hablar las cosas de manera clara. Tengo varias ideas para mencionar con respecto a eso. Bueno, a mí sí me gusta decir que soy radical, pero radical no significa que no me voy a sentar a dialogar, no me voy a sentar a debatir. Radical significa que a mí mis principios no me los moves. Y estoy de acuerdo con Pau en que debería haber más ideología en los partidos, porque no tienen ideología. Los partidos políticos son populistas y van a decidir lo que la población generalizada tenga como ideología o lo que la población les pida, ¿no? Entonces ellos se mueven por sus incentivos maquiavélicos, quieren mantenerse en el poder, entonces le van a dar a la gente lo que quiere y qué les importa las soluciones. Yo creo que en realidad ahí hay que promover, a mí no me gusta llamarle visión de país, pero yo creo que ahí tenemos que promover ciertos principios, ¿no? Y no solo en Bolivia, en todo el mundo. Hay que proponer la libertad, la propiedad privada y la defensa de la vida son los valores que nos deberían guiar en cuanto a todas nuestras esferas: libertad de expresión, libertad económica, libertad de cátedra, libertad de culto, etcétera. Entonces, si nosotros tratamos de seguir una ética base, vamos a llegar a ciertas ideas y obviamente nunca nos vamos a poner de acuerdo en todo. Y ahí igual yo soy muy promotora de lo que es la teoría, digamos, del public choice, que en vez de crear estados grandes, que una sociedad gigante se ponga de acuerdo, porque eso nunca va a pasar, creemos sociedades más chiquititas para que la gente decida unirse a esta sociedad. Por ejemplo, si en vez de que en Bolivia hayan departamentos, digamos, nos dividimos por barrios, o digamos aquí en Santa Cruz está La Guardia, está la provincia de Andrés Ibáñez, municipios, digamos, o barrios o sectores más pequeños, va a ser más fácil para mí que si aquí en el centro me están cobrando impuestos muy altos y en La Guardia me están cobrando impuestos bajos porque quieren atraer inversión en esa área, me voy a mudar mucho más fácilmente que mudarme de aquí a Estados Unidos, porque todo el país está en una crisis económica terrible. Entonces, a mí me gusta pensar que deberíamos tener sociedades más pequeñas o estados más pequeños, competencia entre estados, porque van a haber cosas en las que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Pueden haber ciertos valores mínimos, pero por ejemplo, si te pones a pensar en políticas más específicas como ¿a qué hora la gente debería de escuchar música fuerte?
¿A qué hora las personas deberían dejar de poner luces brillantes, por ejemplo, que me molestan como vecino? Y todas esas cosas están reguladas. O el tema del humo, o el tema de que tu árbol se pase de aquí al vecino. Y todas esas son regulaciones y obviamente se tienen que buscar soluciones que la gente apruebe para solucionar estos temas. Pero estas cosas que son más pequeñitas, más nimiedades, nunca nos vamos a poner de acuerdo y tenemos que, yo digo, votar con los pies y ir al lugar donde más de acuerdo estemos con la política que haya. Y va a ser más fácil votar con los pies si los territorios son pequeños y no gigantes y imposibles de moverse. Yo creo que también es importante que nos escuchemos, ¿no? O sea, entre regiones. Hay un preconcepto, creo, muy fuerte de que Santa Cruz solamente persigue sus intereses, pero siempre. Es algo que se menciona en el occidente, digamos. El presidente del otro día salió diciendo, estos cambitas nos están jugando sucio, digamos, ¿no? Y es justamente señalando eso, ¿no? Entonces, pero si vos ves la historia de propuestas políticas cruceñas, hoy por hoy hay elecciones municipales gracias a una propuesta cruceña, elegís alcalde y gobernador, ¿no? También las autonomías. Y eso ha sido propuesta cruceña. Entonces, si el día de mañana agarramos y buscamos incluso profundizar más en autonomías y una descentralización más fuerte para que la administración estatal sea incluso más pequeña o esté dividida, no sé, digamos, en regiones más chicas, como dice Sara, digamos, tener un subalcalde que sea electo, yo creo que puede tener ventajas, digamos, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, ahorita nos quejamos de que no hay políticos porque aparecen las personas y se quieren lanzar directamente a presidencia, como un Chi Yun-hun, digamos. No ha tenido carrera política. Esto lo podría solucionar si es que hay personas que son electas desde la comunidad de su barrio, digamos, o su distrito, ¿no? Con los subalcaldes, que el subalcalde es la figura dentro del distrito. Hoy por hoy es escogida a dedo, digamos. Hoy Johnny Fernández agarra y escoge a los subalcaldes de todos los distritos de Santa Cruz. Y es centralismo, pero de acá, digamos. Y es una crítica, ¿no? Creo yo, a la cruceñidad también, o a los cruceñistas, digamos, porque agarramos y nos quejamos todo el rato, o de señalar, digamos, el centralismo que tienen en La Paz, pero aquí también se aplica en lo municipal. Y hay una corrupción tremenda en la alcaldía, digamos, como también otros gente. Avanzar en ese sentido también, o sea, escucharnos. O sea, no es que Santa Cruz solamente persiga sus intereses, siempre ha sido un filtro, digamos, que le sirva a todo el país también la propuesta, ¿no? Eso. ¿Puedo añadir algo más? Sé que estamos cortos de tiempo, pero me gustaría contarles una anécdota. Yo creo que, o sea, está bien el tema de escucharnos, pero yo creo que la única ideología que promueve la tolerancia es el liberalismo, desde sus bases, desde John Locke, Cartas a la Tolerancia y demás. Y una anécdota que tengo que me encanta es que recientemente cuando estaba en Estados Unidos estaba con personas de 5 países. Éramos una boliviana, una argentina, un polaco, una nepalí y un pakistaní. Y en Thanksgiving, nuestra amiga Icha, se llama, de Nepal, quería cocinarnos en la noche porque a ella le encanta cocinar y dijo, por Thanksgiving les voy a cocinar. Y ella dice, ok, aquí está todo preparado y nos dice, oremos antes de comer. Y yo me pongo a pensar y les digo, chicos, ¿se dan cuenta? No solamente el tema de países, ya si los conocías un poquito mejor, había un católico, un musulmán, ella era hindú y, digamos, los de Latinoamérica cristianas. Y yo decía, ¿se dan cuenta que hay 4 religiones en esta mesa que están queriendo orar juntos? Y yo contaba esta anécdota cuando ya estábamos cerrando el programa, porque yo les decía, eso es lo hermoso de entender realmente lo que es la libertad y la ideología que nosotros promovemos, que nos toleramos, que somos totalmente distintos, que venimos de países totalmente lejanos y con culturas totalmente distintas, pero ¿saben qué tenemos en común? Que amamos la libertad y que nos vamos a respetar, porque si nosotros entendemos que mi libertad es tan valiosa como la libertad de la otra persona y yo voy a respetar a la otra persona por el simple hecho de ser persona y no porque es de mi país o es de mi región o de mi religión, esto es lo que nosotros causamos, que hayan 4 religiones de 5 países totalmente distintos sentados en la misma mesa orando juntos. Y para mí eso es el liberalismo. Buenísimo, la verdad es que me llama muchísimo la atención esta anécdota que tienes, porque realmente creo que, o sea, yo en algunas cosas comparto cosas con el liberalismo, con otras no del todo, pero me parece que justamente este tipo de experiencias te ayuda a bajar un poco lo teórico, de lo abstracto, de lo que vamos leyendo a la práctica, ¿no? Entonces, y creo que eso es
Eso genera muchísimo más convicción en nuestros ideales. Y gracias por compartir tus experiencias, querida Sara. Creo que ya para ir cerrando, podríamos dar así una conclusión, una síntesis de qué les ha parecido la conversación, lo que hemos hablado. Hemos iniciado hablando acerca del tema de Canvas y Collas, pero nos hemos ido por otros lados y esa es la idea, que hablemos de todo un poco. Entonces, si quieres podemos empezar contigo, Aaron. Yo quiero empezar haciéndote una pregunta porque ya respondimos 3 acá, pero no vos. Dale. ¿Cómo te identificas políticamente? Bueno, yo todavía yo no me encasillo en una ideología como tal y creo que estoy en ese proceso de construcción intelectual constante. Entonces, hay cosas obviamente que defiendo en las cuales tiene que estar presente el Estado, evidentemente, pero sí creo que la práctica, la realidad nos ha demostrado, sobre todo en este país, digamos en Bolivia, que una economía centralizada, o sea, por el Estado, no es positiva y no está ayudando, digamos, al desarrollo del país. Entonces, es una mezcla de todo un poco, la verdad. Por eso te digo que sigo en ese proceso de construcción intelectual. No, para cerrar, yo creo que quedó claro, ¿no? No hay razón alguna para creer que una región es superior a otra por mero hecho de haber nacido ahí. Que hay harto que trabajar y que hay que apegarnos a ideas más que a comunidades o lo que decía Sara, ¿no? Colectivismos, digamos. Bueno, yo también para cerrar agradecerles, chicos, creo que es valioso estos espacios donde compartimos ideas. Igual me gustó mucho las reflexiones que podemos hacer, creo que al final se trata de encontrar los valores que nos benefician a todos. Total. Y trabajar en base a eso y promoverlos sin miedo, ¿no? Así que, gracias. Bueno, chicos, mil gracias por venir al podcast. La verdad me parecía algo súper importante los temas que hemos tocado acá. Y nada, para mí creo que estamos rompiendo un poco el mito de que existe una rivalidad entre Canvas y Collas. Y la verdad es que creo que hay más coincidencias que diferencias entre nosotros. Así que gracias por haber venido. Sí, y para cerrar, de nuevo, muchísimas gracias por acceder a este espacio. Gracias por recibirnos en Santa Cruz. La verdad es que nuestro tiempo acá ha sido bastante positivo. Nos ha gustado muchísimo. Y sí, creo que rescato un poquito de que todos estamos persiguiendo ese objetivo común y estamos viendo el cómo. Algunos ya lo tenemos clarísimo, algunos todavía no. Pero gracias y nada, sigamos trabajando por una Bolivia mejor.